Gente, ahora sí, bienvenidos, bienvenidas a otro encuentro de formación en la Residencia de Medicina de Familia de OSEP. En este caso, para hablar en el marco del módulo de atención del paciente con COVID-19 sobre tromboprofilaxis en pacientes con COVID-19. En el día de hoy nos acompaña Juan López, quien es especialista en clínica médica y en hematología, y actualmente integrante del servicio de hematología del Hospital El Carmen de la Obra Social de Empleados Públicos. Así que bueno, Juan, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y adelante cuando quieras. Bueno, muchas gracias, primero que nada, por la invitación. Lo segundo que les quería desear a todos los médicos de familia un feliz día, que sé que fue hace unos días. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que la verdad que nos está llamando la atención a todos, que es tromboprofilaxis en la enfermedad SARS-CoV. Como hemos visto, desde que empezó la pandemia de COVID, toda la evidencia apunta a que hay una incidencia muy alta de los eventos trombóticos, especialmente la enfermedad tromboembólica venosa, pero por sobre todo la embolia pulmonar, en pacientes hospitalizados con COVID, particularmente los pacientes de NUC. Hay varios estudios con respecto a esta incidencia, todos tienen poblaciones heterogéneas y distintas maneras de estudiarlo, pero de acuerdo a los estudios se considera que hasta el 14 al 25% de los pacientes que están en una unidad de cuidados intensivos algún evento trombótico tienen. Hay que considerar que ya la embolia pulmonar de por sí es un problema de salud mundial, es la tercera causa de muerte y la principal causa de muerte evitable en los pacientes hospitalizados. Y considerando que más del 90% de nuestros pacientes ahora son COVID, tenemos que saber que el manejo de la enfermedad tromboembólica, especialmente la embolia pulmonar, es un reto que debe abordarse. Ahora bien, si ustedes me preguntan, ¿dónde estamos parados en coagulopatía con respecto a COVID y su prevención? Como en la foto que les pongo, estamos todos parados en la niebla. Hay múltiples estudios, múltiples maneras de verlo, pero no existen todavía guías que nos lleven a un buen manejo de esta patología. Para entender un poco por qué se produce la trombosis en la enfermedad, se dividió a la fisiopatogenia del COVID en 3 estadios. Estadio 1, estadio 2 y estadio 3. El estadio 1 es lo que se conoce como la infección temprana, el estadio 2 la enfermedad pulmonar y el estadio 3 la hiperinflamación. Habitualmente el 80% de los pacientes se encuentran en un estadio 1 y tienen una resolución de los síntomas rápida y sin ninguna complicación. Pero hay hasta un 20% de los pacientes que evolucionan a enfermedad pulmonar y estadio hiperinflamatorio, que son aquellos que presentan la enfermedad trombótica pulmonar. ¿Por qué ocurre esto? Es porque quiero que veamos estos gráficos todos juntos. En el estadio 1, el paciente que no necesita soporte respiratorio, que tiene síntomas leves, ya vemos que existen activación de los marcadores de coagulación. El dímero D se encuentra elevado, el dimitrotrombina puede estar normal y el recuento de plaquetas está normal. Pero se ha visto que ya existen eventos trombóticos limitados a la circulación pulmonar, microtrombos que se creen que son de origen inflamatorio. Como dije, el 80% de los pacientes se quedan en este estadio de la enfermedad y no necesitan ningún tipo de soporte de órgano vital. Pero hay un 20% de los pacientes que sí necesitan, y en esto ya empezamos a ver síntomas más graves, necesidad de suministro de oxígeno y una inflamación pulmonar progresiva, que lleva a una coagulopatía con mayor incidencia de trombo. ¿Por qué ocurre esto? Como existe una replicación viral poco controlada, ocurre la apoptosis de los neumocitos y las células endoteliales, ¿sí? Al romperse estas células, en la circulación se activan las plaquetas, se inducen los factores de coagulación, aumenta el factor tisular y el factor de von Willebrand, lo cual lleva a la formación de microtrombos, activación de la quimiotaxis, apoptosis de los neutrófilos conocidos como netosis y activación del complemento. Todo esto lleva a la formación de una trombosis pulmonar. La hipoxia asociada a la sepsis, el estasis del paciente al estar en su cama y el daño endotelial nos llevan a la clásica formación de la tríada de Virchow, lo cual nos produce la formación de trombos venosos. Hay otros pacientes que ya con esta
replicación viral y este daño tisular, esta hipoxia aumentada, esta éstasis que tienen y este daño endotelial no se controla, son los pacientes que ya son críticamente enfermos, se produce lo que se llama la cascada de citoquinas, perdón, la tormenta de citoquinas, en la cual aumentan todos los factores de coagulación, hay una coagulopatía tanto local como sistémica, existe alteración del dímero D, más de 6 veces de lo normal, el fibrinógeno aumenta como marcador de infección, los tiempos de coagulación se alteran y las plaquetas suelen bajar por esta activación y formación de eventos trombóticos, ¿sí? Y ahí es donde ocurren tanto los microtrombos como las trombosis mayores. Cuando el paciente se recupera, es lo que menos información tenemos, no sabemos cómo la cantidad de eventos trombóticos que han ocurrido, no existen casi trabajos con respecto a esto, ¿sí? Entonces, sabiendo que existe toda esta activación de citoquinas, esta formación de trombos y demás, se planteó, para evitar todas estas complicaciones y disminuir la necesidad de soporte de órgano vital, la necesidad de tromboprofilaxis en los pacientes con COVID. Para esto se realizaron múltiples estudios. Si uno se pone a buscar, hay más de 75 estudios que se realizan actualmente y más de 120 que todavía se siguen haciendo, que se hicieron anteriormente. Y se han intentado múltiples estrategias para prevenir la formación de trombosis en estos pacientes. Dosis de anticoagulación terapéuticas, lo que conocemos como dosis intermedias de profilaxis, profilaxis normal, el uso de otras drogas como el suledoxide, ¿sí? El problema de todos estos estudios realizados es que todos están hechos con poblaciones diferentes, utilizan distintos outcomes primarios, entonces es muy difícil saber cuál es el que tiene la pasión en este momento. ¿Qué es lo que uno puede decir? Bueno, con todos estos estudios que se realizaron, ¿existen guías que nos puedan guiar? Sí, hay múltiples guías de recomendación. De cada país, de cada sistema de salud, existen diferentes. Yo ahí puse todas las que encontramos actualmente, excepto las argentinas, que ya las vamos a charlar un poco. Sí quería colocarlo para que nos llame la atención lo heterogéneo que son las recomendaciones, ¿sí? Si uno ve a las recomendaciones del Instituto Nacional de Salud, que son los británicos, ellos recomiendan tromboprofilaxis de rutina a todos los pacientes, ya sea paciente crítico, que sabemos que tiene la cascada activada, los pacientes con enfermedad moderada o los pacientes ambulatorios. Si uno ve lo que dicen los estadounidenses, la Asociación Americana de Hematología, no recomiendan tromboprofilaxis en los pacientes ambulatorios, y ellos recomiendan tromboprofilaxis intermedia en los pacientes de alta complejidad. Ahora, si uno ve las guías que sacaron ahora en enero del 2021, la WHO, dice que la tromboprofilaxis debería ser la dosis habitual para todos los pacientes. Entonces, con todas estas guías, ¿hay algo que nos ayude, que nos pueda guiar a ver qué podemos hacer para evitar que en estos pacientes ocurran eventos trombóticos? Lo primero y principal que yo quiero decir es que la mejor guía es el criterio clínico, ¿sí? Desde hace mucho tiempo y antes de la aparición del COVID, contamos con herramientas para detectar si el paciente tiene riesgo trombótico per se o no. Entonces, ¿cómo deberíamos actuar? Hay varios scores, yo pongo algunos, ya voy a hablar de los que son más sencillos de utilizar en la práctica, pero los que se están utilizando habitualmente es el score de Caprini modificado, que se utiliza más que todo para las cirugías, pero tiene puntos como la edad, antecedentes de cirugía, si tiene enfermedad inflamatoria, si tiene enfermedad trombótica previa, y de acuerdo al puntaje podemos ver si el paciente es de bajo, moderado, alto o muy alto riesgo. Un paciente con COVID con un riesgo alto, uno debería colocarle la tromboprofilaxis simplemente por ya tener un riesgo elevado previo, sin necesidad de estar contando que tenga o no tenga la enfermedad. Los otros scores más sencillos que podemos hacer es el score de Padua y el score de Ginebra. El score de Padua lo que utiliza es la existencia de una neoplasia, si el paciente tiene antecedentes de trombosis, si tiene movilidad reducida, es decir, más de 3 días de internación, que son la mayoría de los pacientes que vemos en el hospital, si hay trauma, cirugía reciente, la edad del paciente, si tiene falla cardíaca, si tiene una infección aguda, como en este caso el COVID, obesidad,
siempre que el paciente tenga más de 4 puntos, que si uno lo ve en nuestro hospital, que es donde habitualmente trabajamos con los pacientes, la mayoría tiene más de 4 puntos en indicación de tromboprofilaxis, ¿sí? Y el score de Ginebra, a mí me gusta mucho porque existe una variante modificada, que si tiene más de 3 puntos, el paciente ya tiene indicación de tromboprofilaxis per se. Es muy parecida a la anterior, solo que le agrega algunos parámetros como la frecuencia cardíaca. Siempre que uno piense en colocar tromboprofilaxis, sea en un paciente COVID o no, lo primero y principal tenemos que ver si no tiene una contraindicación para colocarla, ¿sí? Para ello contamos con el score de IMPROVE, que habla si el paciente es de alto riesgo de sangrado o no. Tiene varios puntos a contar, no los vamos a leer todos ahora, pero sí me interesa siempre. El fallo renal, sepámoslo, que es muy importante en la valoración de la tromboprofilaxis, porque solo de todos los anticoagulantes que contamos, solo la heparina sódica es la que se puede utilizar. Entonces, tenemos el criterio clínico para guiarnos, tenemos múltiples guías internacionales para decir, bueno, ¿qué hacemos con los pacientes con COVID que necesiten tromboprofilaxis? El año pasado, el gobierno de Mendoza, el Ministerio de Salud, junto con el Servicio de Hematología del Hospital Central y el Hospital del Carmen, con la información que contábamos en ese momento, realizamos unas guías de recomendación de tromboprofilaxis y tratamiento anticoagulante en pacientes COVID. Esas guías yo se las voy a dejar ahora después para que las puedan bajar, por si no las tienen. Es una lectura corta, son unas 12 páginas, si mal no me equivoco, que a pesar de lo que se está diciendo en las guías internacionales, es lo que estamos haciendo actualmente en nuestro servicio, guiándonos por estas, porque es lo que la experiencia nos ha demostrado que mejor nos ha ido, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros hacemos rápido en el hospital para saber si el paciente tiene indicación de tromboprofilaxis o no? Tenemos en cuenta estos factores de riesgo que coloco acá en la pantalla, ¿sí? Si el paciente tiene formas de COVID moderada severa, pero tiene una proteína C reactiva alta, un dímero D alto, ferritina alta, todos factores de inflamación, linfocitopenia, o una interleuquina 6 que no contamos para hacerla, ya tendría una indicación de tromboprofilaxis. Si el paciente tiene un dímero D de más de 3000, sin importar si tiene enfermedad leve, severa o grave, o tiene un fibrinógeno de más de 800 al ingreso, nosotros consideramos el uso de tromboprofilaxis. Si son pacientes más de 60 años, que tienen antecedentes de enfermedad tromboembólica, tienen una trombofilia o una cirugía reciente, todos los que vemos en el score de Padua, también lo consideramos para tromboprofilaxis. Importante, los pacientes en gestación y puerperio, que es el estado tromboprofiláctico por excelencia, ¿sí? El trombótico por excelencia, los pacientes con inmovilización, cáncer activo, el índice de masa corporal de más de 30, la insuficiencia cardíaco-respiratoria, sepsis y el uso de catéteres venosos centrales. Como les digo, el mejor criterio, a pesar de contar con unas guías armadas en este momento, es el criterio médico, ¿sí? Si no contamos con un dímero D, o no contamos con una ferritina, pero tenemos un paciente severamente grave, con una postración de más de 3 días, intubado, o una obesidad severa, sabemos que es un paciente que, a pesar de no contar con reactivos, tiene la indicación de una tromboprofilaxis, ¿sí? Entonces, esto lo he puesto así, en realidad no he hecho cuadro, porque es que quiero que vean lo mismo que se van a encontrar en las guías, ¿sí? Cómo vamos a actuar en un paciente con un caso sospechoso confirmado de COVID con la profilaxis, ¿sí? Lo ideal sería que en todo paciente ambulatorio se le hiciera un estudio hematológico básico. Uno no debería indicar una tromboprofilaxis en un paciente sin saber cómo está su función renal y su coagulograma basal, para evitar los riesgos de sangrado, ¿sí? Si el paciente ambulatorio no tiene factores de riesgo, que los estudiamos con los scores previamente dichos, en realidad la indicación de profilaxis no debería ser indicada, excepto que tuviera, como dijimos, factores de riesgo, a la dosis habitual que utilizamos, ¿sí? En los pacientes internados en clínica médica,
con factores de riesgo. Lo que estamos realizando actualmente en el hospital, porque la mayoría de los pacientes que ingresan son pacientes enfermos con enfermedad moderada a grave, es la indicación de dosis intermedias de coagulación. ¿A qué me refiero con dosis intermedias de anticoagulación? A la utilización de una dosis mayor a la habitual en tromboprofilaxis, ¿sí? Lo que hacemos es 1,5 miligramos kilos de enoxaparina cada 24 horas, o si no contamos con enoxaparina, heparina sódica, 7.500 unidades cada 8 horas, es decir, 1,5 centímetros, ¿sí? En los pacientes en UTI, actualmente estamos recomendando a todos el uso de dosis intermedias, y obviamente en un paciente, tanto con tromboembolismo pulmonar confirmado o que tengamos la sospecha, debe ser anticoagulado hasta confirmar o descartar el evento, ¿sí? En los pacientes que se van de alta hospitalaria, nosotros estamos haciendo profilaxis extendida. A pesar de que hay algunas guías que no lo recomiendan, en el comienzo de la pandemia vimos que muchos pacientes reingresaban al hospital con trombosis, y desde que empezamos a utilizar la profilaxis extendida hemos visto que el número de los pacientes ha disminuido bastante. Sí me gustaría aclarar también, como médicos de familia o que estamos cubriendo en otros lugares, los pacientes embarazadas, ¿sí? Toda paciente embarazada es de alto riesgo trombótico per se, y recomendamos que si es una infección leve, se le haga profilaxis con heparina de bajo peso molecular. Sepamos que lo único que se puede utilizar en el embarazo es la heparina de bajo peso molecular o la heparina sódica, ¿sí? No se pueden usar anticoagulantes directos. En la infección moderada, 2 semanas y hasta 7 días después de la resolución del cuadro, y en la infección severa hasta 6 semanas después del alta del paciente. Si la paciente se encontrara en el tercer trimestre, lo que nosotros recomendamos es hacer tromboprofilaxis hasta el parto y 6 semanas después del mismo. Si la paciente tiene necesidad de reposo, tiene antecedentes previos de alguna enfermedad tromboembólica, ¿sí? Con respecto al resto de los pacientes a los cuales se les realizó tromboprofilaxis durante la internación, lo que se hizo en estas guías fue lo siguiente. Si el paciente tiene un evento trombótico, el tratamiento es anticoagulante, ya sea con anticoagulantes directos o los anticoagulantes dicumarínicos como la warfarina y el acenocumarol. Si es un paciente que presentó formas leves de COVID, pero tiene factores de riesgo, por formas moderadas o severas, aún sin factores de riesgo, o ha tenido marcadores de inflamación muy altos, como número de más de 3000, rutina más de 1000, PCR muy alta, nosotros estamos indicando profilaxis al alta. Lo que se debería indicar es heparina de bajo peso molecular a la dosis habitual de 4 a 6 semanas, o con lo que estamos resolviendo actualmente esta situación es con el uso de los anticoagulantes directos, el rivaroxaban 10 miligramos al día, el apixaban 2,5 miligramos cada 12 horas, o el dabigatran 110 miligramos al día. Recordar que para todos los anticoagulantes directos es importante que el paciente tenga una función renal adecuada, ¿sí? Y hay que tener el warning que el dabigatran puede llegar a producir en algunos pacientes hemorragias digestivas. Lo que estamos haciendo habitualmente es ahora indicar o rivaroxaban o apixaban a los pacientes por 4 a 6 semanas. Ahora, yo les dije, toda esta situación, todas estas guías, esto fue hasta hace 3 días, por esto pongo esta placa. El 18 de mayo salió un preprint. ¿A qué me refiero con un preprint? Es un trabajo que todavía no está revisado por los pares, pero está haciendo como bastante ruido en lo que se refiere a la comunidad de hematología para el tratamiento y la tromboprofilaxis en el COVID. ¿Por qué? Porque contando con todos estos estudios previos que se han hecho, se ha tratado de homogeneizar la muestra y se ha hecho un estudio con 3 grandes grupos de investigadores, que fueron los del grupo ATAC, el ACTIV 4A y el REMAP. Se pusieron de acuerdo, trataron de buscar una población homogénea, hicieron un estudio para buscar si existe una superioridad con respecto a distintos tipos de tromboprofilaxis en los pacientes. ¿Qué fue lo que encontraron en este estudio? Los pacientes con COVID severo
no se beneficiarían de una tromboprofilaxis extendida, ni tampoco de una anticoagulación. ¿Y por qué se estudia esto? Por todo lo que hablamos al principio de esta charla. El paciente con COVID es un paciente protrombótico per se, entonces se plantearía que el uso de anticoagulación a dosis mayores, de anticoagulación o tromboprofilaxis a dosis mayores de lo habitual, mejoraría la sobrevida y la necesidad de soporte de órgano vital. En esto se encontró que los pacientes que utilizaban tromboprofilaxis extendida en pacientes críticos o anticoagulación no les iba mejor a los que utilizaban tromboprofilaxis habitual. Pero sí se encontró, y esto es lo interesante, en los pacientes con enfermedad leve, el uso de dosis plenas de anticoagulante disminuyó la necesidad de cuidados intensivos y la necesidad de soporte de órgano. Entonces, lo que se está planteando en este trabajo y que actualmente se está discutiendo es si en estos pacientes que todavía no han desencadenado esta cascada de citoquinas, el uso de anticoagulación a dosis plena podría mejorar el fin de su enfermedad. Entonces, como para resumir, hay toda una niebla, como ya se habrán dado cuenta, hay múltiples guías que nos dicen. Lo que nosotros utilizamos es el criterio médico como primera herramienta. El paciente que ya per se tiene indicación de tromboprofilaxis, la debe realizar. En nuestro servicio, por nuestra experiencia, lo que estamos haciendo es la colocación de tromboprofilaxis intermedia. Y no nos ha ido mal, no hemos tenido eventos mayores de sangrado y tampoco hemos tenido ingresos por enfermedad tromboembólica. ¿Hay una luz adelante del camino? Parece que sí, con estos nuevos estudios que están saliendo ahora. Probablemente a mitad de año salgan las nuevas guías de la Sociedad Americana de Hematología que van a tener en cuenta esta situación. Pero siempre lo que les digo es esto: criterio clínico para la tromboprofilaxis, y en un paciente enfermo severo o con enfermedad con altos marcadores de inflamación, la tromboprofilaxis intermedia no aumentaría el riesgo de sangrado y se podría brindarle un beneficio al paciente. Muchas gracias. Juan, Sí, bueno, lo que primero que nada, muchísimas gracias por la presentación. Si te parece, dejemos de compartir la pantalla por ahí, así Ahí. se ven todas las caritas. Ahora sí. Y bueno, abrimos un pequeño espacio de consulta por si alguien tiene alguna duda puntual que quiera compartir. Sí, para que sea más Preguntas van a haber ordenado. muchas. Seguramente, si pudieran ir pidiendo la palabra en el chat y lo hacemos de una forma más ordenada como para que no se pisen o no se repitan las preguntas. Sí, qué bueno. Bueno, adelante Mariana, que ha levantado ahí la mano. Si querés habilitar tu micrófono para preguntar. Hola, buenas tardes. ¿Alguna recomendación en cuanto a la actividad normal o a la vuelta de la actividad normal después del alta de los pacientes que están con tromboprofilaxis? Mira, O, por ejemplo, a la actividad física. bien. Dos cosas importantes. Todas las guías que hay, recomienden o no recomienden tromboprofilaxis, lo primero que dicen es hay que incentivar el movimiento del paciente. Todos sabemos que paciente que no se mueve, paciente que trombosa. Así que si está dentro de las posibilidades del paciente movilizarse, lo primero que tiene que hacer. Lo otro, recordemos que esto muchas veces uno se confunde, es dosis de tromboprofilaxis, no es dosis de anticoagulación. Entonces no tendrías ninguna contraindicación para realizar ningún tipo de actividad. ¿Sí? No deberías hacer, no es como un paciente anticoagulado que si quiere hacer pesas medio que le decís que no. Ah, perfecto. Muchas gracias. Ahí Romina Sosa está preguntando si los anticoagulantes orales al alta de la internación entran por planes especiales.
Sí, los anticoagulantes orales directos son todos medicamentos caros, eso ya lo sabemos, salen como 10.000 pesos sin ningún tipo de descuento. Entonces deben entrar por planes especiales para cubrir el costo. Si uno lo pone en una balanza económica, es mucho más económico pagar un anticoagulante directo que una enoxaparina, y también es mucho más económico el no volver a internar a un paciente por un tromboembolismo pulmonar que tenerlo ambulatorio durante un mes con una medicación. Ahí Ahí menciona Mónica, Mónica, ajá, en el paciente ambulatorio con neumonía, algunos reciben tromboprofilaxis y otros no. ¿de qué depende? La verdad que es una buena pregunta. Si depende por lo que vos te guíes. Es así de sencillo. Depende por las guías que vos elijas manejarte. No hay una recomendación, no hay guías que tengan un nivel de evidencia seguro para decir que lo que estás haciendo está bien o está mal. Si vos te fijas lo que dicen la Organización Mundial de la Salud, dice que hay que suspender, no hay que dar tromboprofilaxis. ¿Sí? Si vos te guías por lo que dicen la Sociedad Argentina de Hematología, sí, dice que sí, son pacientes que deberían recibir tromboprofilaxis si tienen criterios de enfermedad severa, entiéndase dímero D alto, fibrinógeno alto, creatinina alta. El criterio es acá lo que uno maneja. Ahora, si vos me preguntás a mí, yo estoy viendo un paciente ambulatorio con neumonía, lo ideal sería contar con parámetros de laboratorio, poder solicitarle un dímero D, un fibrinógeno y demás, y si ese paciente tiene todo eso elevado, yo le daría tromboprofilaxis. Ahora, supongamos que es un paciente que todos estos parámetros le dan bajos o normales, pero tiene una neumonía por COVID, que sabemos que va a estar en su cama, es obeso mórbido, tiene antecedentes de enfermedad tromboembólica, yo le daría tromboprofilaxis a pesar de que no tenga un COVID severo ni parámetros de inflamación, porque es como si estuviera internado en su casa. Y no sé si quedó claro ahí, Mónica. Ahí Valentina pregunta que los pacientes que se encuentran con anticoncepción oral deberían suspenderse. ¿Se considera mayor riesgo? En las guías se dice que se charle con el paciente. Sabemos que el uso de anticonceptivos orales es protrombótico y se plantearía la suspensión de los mismos. Así te lo dicen en las guías internacionales, incluso en las mismas que hicimos nosotros para el ministerio. Si la paciente está con ACO y hay alto riesgo de contagio COVID, debería suspenderlo. Pero deberíamos charlar riesgo-beneficio. Esta es la cuestión, Valentina. Nadie sabe hasta cuándo va a durar esto. Y vos no puedes tener una paciente sin anticoncepción oral durante 2 años, 3 años. Si la paciente que ingresa por una neumonía por COVID o que tiene una neumonía por COVID, yo lo suspendería el anticonceptivo por lo menos durante la duración de la enfermedad, unos 30 días para quedarme seguro de que no va a ayudar a la formación de un trombo. Todo esto de las guías de manejo, como les digo, no hay nadie que tenga la verdad todavía. Esta es una enfermedad nueva, lleva menos de 1 año y medio, hay múltiples estudios, no es lo mismo los pacientes en China, no son lo mismo los pacientes en Argentina, cada uno tiene sus accesos a distintos estudios y demás. Por experiencia, yo me manejo por lo que veo, y lo que hemos estado haciendo en el hospital mal no nos ha ido, no hemos tenido eventos mayores de trombosis, indicando una tromboprofilaxis extendida, ya sea al alta o una tromboprofilaxis mayor durante la internación, y tampoco hemos tenido eventos mayores de sangrado, que esa es la mayor preocupación de este tipo de cosas. Pacientes que han ingresado con algún tipo de sangrado. No nos ha ocurrido. Yo me acuerdo cuando comenzó esto, que tuvimos varios pacientes, la mayoría eran todos eran enfermeros o personal de la salud que tenían diagnosticados COVID, eran obesos y volvían con un tromboembolismo pulmonar a internarse. Y desde que comenzamos con una tromboprofilaxis extendida, no he vuelto a ver esto, o por lo menos no que yo sepa. Entonces nuestra experiencia mal no nos ha ido con una tromboprofilaxis extendida.
Juan, yo te quería consultar, porque vos nos mencionás un poco lo que se está haciendo desde el servicio de hematología del Hospital El Carmen, si Sí. tenés contacto con los otros servicios de hematología del sector público y si están haciendo más o menos el mismo protocolo que se está haciendo en Sí, OSEP. las guías que yo te mandé, que son las que están deberían estar en la página del gobierno, se hicieron en conjunto con el otro servicio grande de hematología que hay acá en Mendoza, que es el Hospital Central. Y por lo que uno charla todos los días, están haciendo lo mismo que nosotros y están teniendo el mismo tipo de experiencia. Cuando no se hacía una buena tromboprofilaxis al principio, había muchos eventos trombóticos y ahora han disminuido bastante. Sigue ingresando el paciente. La mayoría de los pacientes que están ingresando son pacientes con una FIS de unos 10-12 días que han sido vistos y que tenían factores de riesgo y no se les indicó una tromboprofilaxis. Esos son los pacientes que ahora se plantea que en realidad no debería hacerse tromboprofilaxis, sino una anticoagulación plena para tratar de evitar toda esta cascada de coagulación que se activa. Veremos si es así. Veremos el riesgo y el beneficio de tener una población tan heterogénea de pacientes anticoagulados. Pero bueno, eso hasta ahora no está indicado en ninguna guía. Pero es como lo nuevo que se viene. Anticoagulación al paciente con una neumonía moderada, leve, sin necesidad de soporte de órganos, para evitar que pase a eso. Perfecto, gracias Juan. Bueno, Bueno, chicos, no sé si alguien tiene alguna otra consulta, pregunta, y si no, Juan, si vos querés darnos algún mensaje final como conclusión, te escuchamos. a ver, el COVID nos vamos a tener que hacer amigos, claramente que es una enfermedad que ha llegado para quedarse un tiempo más con nosotros. Todos los días estamos viendo cosas nuevas, todos los días nos está sorprendiendo y está cambiando la población a la que afecta. Cada día tenemos pacientes más jóvenes, con menos factores de riesgo, que son los que están ingresando a los centros hospitalarios. Entonces, si con algo tan sencillo como sentarse 3 segundos y pensar, bueno, a este paciente, ¿le coloco o no le coloco heparina? ¿Podemos mejorarle el pronóstico? Me parece que es algo que siempre tenemos que tener en cuenta. Lo importante es eso, el criterio. Por más de que tenga un COVID leve o no lo tenga, si es un paciente que tiene alto riesgo trombótico per se, hay que hacerle tromboprofilaxis. Perfecto, Juan. Bueno, nuevamente agradecerte de parte del equipo de la Residencia de Medicina de Familia. Comentarte, bueno, que esto va a quedar grabado, así queda a disposición por si alguien quisiera volver a repasar algún concepto. Y bueno, sos bienvenido en algún otro momento que te necesitemos también por acá. Muchísimas Listo. gracias y un abrazo grande a todos. Bien, una última pregunta que ahí están haciendo, que dice A Nancy, los ver, puntos de corte paradímetro D para iniciar tromboprofilaxis en ambulatorio. Más de 3000 tiene ya indicación de tromboprofilaxis. Más de 1000 y algún otro factor de riesgo, yo le daría también tromboprofilaxis. En- Igual está en las guías que yo te envié para que después ya queden todas compartidas. perfecto. Bueno, y ahí una última que preguntan dónde queda grabada esta charla. Comentarles a las personas que son externas a la Residencia de Medicina de Familia de OSEP que hay un canal de YouTube que se llama Residencia de Medicina de Familia OSEP, al cual pueden acceder. Está el contenido de las presentaciones que vamos realizando, así que el contenido es libre, pueden acceder en cualquier momento. Y bueno, vamos, sí, ahora a finalizar esta reunión. Les pedimos porfa a la gente que no sea de la residencia si ya pueden ir finalizando la sesión y los esperaremos seguramente en alguna otra presentación que organicemos. Muchas gracias Juan y muchas gracias a todas las personas que se han sumado. Hasta luego.